este 2020? Porque tenemos información que puede ayudarte para tus fotografías de fin de grado. Desde kinder hasta tus fotos para licenciatura. Estudio Tecnicolor te ofrece paquetes de graduación, cuadros, con placa, sin placa. Se hacen paquetes de acuerdo a tus necesidades, a un buen precio y calidad, garantizando tu trabajo hasta que acepten tus fotografías. Puedes ir al estudio o Tecnicolor va a tu escuela con todo el equipo profesional. Se encuentran ubicados en Tepec, Avenida Hidalgo, número 102, Centro, y Acaxingo en Avenida 20 de Noviembre, número 104. Tecnicolor, 25 años nos respaldan. Radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblading, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radio Tepeaca. Muy buenas tardes, ya nos encontramos en su programa Arte para Todos. Les mandamos un cordial saludo a todos los que nos acompañen. Y bueno, en esta ocasión en el programa vamos a estar hablando de algunas prendas que actualmente las podemos denominar como folclóricas, pero vamos a estar platicando un poco de su origen, de varios aspectos de algunas prendas. Y pues bueno, voy a comenzar hablando de una prenda que es muy conocida aquí en México. Tiene bastantes variantes, la podemos conocer con diferentes nombres porque de acuerdo a las características que tenga, tiene un nombre en específico. Y esta prenda es el famoso poncho. Yo creo que muchos, sobre todo abuelitos, tías, son los que llegan a utilizar esta prenda. Pues el poncho es básicamente una prenda que la podemos encontrar en lana, en algodón, inclusive lino. Algunas tienen variantes, pueden ser lisas, pueden ser bordadas, pueden ser de un color, de varios colores. Y por ejemplo, la que son aquí en México con muchos colores se les denomina zarape. Los zarapes son muy coloridos, hacen alusión mucho al rosa mexicano, verde, amarillo, rojo. Encontramos también el jorongo, que el jorongo es más su característica para cubrirnos del frío, es más como para invierno. Y pues bueno, están dentro de la categoría de los ponchos. Los ponchos son esta indumentaria que más que nada está diseñada para cubrirnos del clima. Y ya de acuerdo a la textura, a veces hay unos más ligeros, que por ejemplo los utilizan las personas en el campo. Todavía hay algunos que las llegan a utilizar, tanto les cubre como el sol, y algunos inclusive las usan para recolectar algunas cosas. Entonces tienen diferentes variantes. Hay una historia donde se cree que pues los ponchos son de origen andino. No se puede saber exactamente porque inclusive se han encontrado algunos escritos donde al parecer en Europa también se llegaron a utilizar. Entonces es un poco desconocido, aunque lo que sí es muy cierto es que la mayoría de ponchos efectivamente provienen de todo lo que es el continente americano, y sobre todo hay muchos testimonios de que son de origen andino, los primeros al menos del continente americano. Entonces pues la llegada de esta vestimenta, de bonita prenda, porque inclusive ya ahora la usamos algunos también por moda, se da precisamente cuando existe el intercambio cultural entre algunas culturas y los mexicanos lo adoptan, y pues de ahí nace lo que ya comentaba del zarape y el jorongo. Son las variantes más conocidas que tenemos aquí en México. Inclusive hay muchas ferias, hay bastantes ferias la verdad aquí en México, donde hay puestos que tienen jorongos, hay inclusive hasta para bebés, son muy
muy bonitos. El jorongo es una variante que es más como una tipo sudadera, porque el poncho original básicamente es una tela rectangular donde en el centro tiene pues un agujero donde entra la cabeza y es así, rectangular. El jorongo pues su diseño es más ya como una sudadera tejida, y pues muchos las llegan a vender sobre todo cuando hay ferias. Hay puestos donde inclusive son muy baratos, muchos lo llegan a comprar porque es muy barato, es artesanal y te cubre muy bien del frío. No sé si tú los has visto, mi buen amigo Isher. Así es, muy cierto, Samuel. Bueno, pues sí, respondiendo a tu pregunta, sí los he visto, sí los conozco. Nos hemos visto incluso en los tianguis aquí de la región, tanto en Tepeaca como en Acatzingo, y también me parece en Tecamachalco, más allá por Tlacotepec. Se han visto estos ponchos o estos zarapes, como bien mencionaste, se le conoce más así en México. Yo los he visto de muchos diseños, todos pues la mayoría son más folclóricos, ya que pues son más de manta, también de lana, de algodón, como tú dices. Y bueno, esto también me hace recordar, hace unas semanas atrás yo tuve la oportunidad de conocer a una gran señora. Es una señora maestra artesana que trabaja aquí en el tianguis de Acatzingo. Y bueno, esta señora me platicaba que, bueno, pues ella sabe y conoce todas las técnicas para tejer a mano. Ella tiene un conteo preciso, todo ya se lo sabe de memoria, todo ya me cuenta que pues tiene más de 10 años y viene de generación en generación, que pues les van enseñando y transmitiendo todo esto de cómo es que se teje a mano. Y bueno, los diseños son únicos, son de la creatividad de la señora y también pues creatividad de sus ancestros. Y bueno, entonces todo eso tiene un simbolismo muy importante para ellos, e incluso, como bien dices, en la actualidad la moda pues ha retomado también estas vestimentas folclóricas. Son muy buenas, porque incluso hemos podido ver hasta los memes de los ponchos o de los zarapes de las grandes celebridades que los llegan a comprar en cantidades muy altas. Y bueno, es algo muy importante porque también, aparte de que tiene un simbolismo importante, pues tiene mucha historia, tradición detrás, desde saber el origen, el saber realmente qué es lo que representa. En la actualidad pues hemos visto a personas, ya sea hombre o mujer, si los usan. Yo los he visto con las personas principalmente que trabajan de campo, como tú mencionas, los utilizan precisamente para las temperaturas muy bajas en el frío. Y bueno, también he escuchado otro que se le parece mucho, que lo utilizan más las señoras y las conocen como capa. Y bueno, también es muy parecido, pero esto ya tiene un gorrito incluso. Y bueno, pues tiene un acabado diferente, pero también pues se le parece mucho al zarape. Y bueno, pues es algo que muchos lo ocupan no precisamente para estar a la moda, pero también la ocupan precisamente para el frío. Y bueno, pues es una vestimenta indumentaria que se podría decir que también forma parte del folclore mexicano. Sin duda alguna, no solo de México, sino todo lo que es el continente americano se propagó. Y es muy interesante también lo que comentas, ¿no? Cómo hay celebridades que utilizan pues variantes de ponchos que son carísimos. Ya por ahí de repente también entró la polémica de marcas muy caras como Louis Vuitton, por ejemplo, que sacó un diseño de poncho creo de $5,000 y sacaron el meme, ¿no? De Louis Vuitton con su poncho de $5,000 y yo el mío del tianguis de $500, ¿no? Claro. Y sí, hay muchas marcas que van copiando todo este tipo de diseños, que inclusive hay todos los años polémicas de que se roban parte del patrimonio cultural de varias culturas, sobre todo en México. Y hay muchas variantes. Es muy interesante lo del poncho porque como tal en la historia siempre ha existido, y es porque es la indumentaria más fácil y más práctica que hay. Hay, por ejemplo, registros de ponchos desde lo que vamos a llamar la primera aparición del hombre,
Desde el momento que el hombre llega a curtir una piel y le hace un hoyo para ponérsela, ya es la primera aparición del poncho. Y pues después ya se va desarrollando más y se confecciona más. Hay culturas andinas que pues le impregnaban sus bordados. Había ponchos para todo tipo. En la actualidad es muy interesante porque inclusive los militares, sobre todo las fuerzas militares de los Estados Unidos, fabricaron un diseño especial, un traje militar especial, basándose en el poncho, y crearon, así le pusieron tal cual el nombre, es un poncho militar, el cual está diseñado en una tela impermeable, tiene agregado unas partes para guardar algunas cosas, pero como tal es un poncho como el que todos conocemos, solo que es de un material muy resistente y que es impermeable, y lo utilizan sobre todo para misiones en climas muy fríos y donde posiblemente pueda haber lluvia, porque es muy práctico, se lo ponen y va cubriendo sus armas, va cubriendo todo el equipamiento. Entonces se inspiraron bastante en el poncho y diseñaron pues un poncho militar. Y ahora que vamos tocando un poco lo de las celebridades, pues hay mucha gente que es curioso que el poncho pues era como que una de las indumentarias más sencillas. De hecho, muchos lo conocemos porque mucho campesino lo utiliza, y precisamente es porque es de lo más sencillo y barato que hay. Y también al mismo tiempo es como que, aunque es sencillo, es muy bonito. Ya comentaba, por ejemplo, lo de la señora Marigre, una maestra artesana, y que en algún momento quiera visitar, la encuentran en Acacingo. Hace unos diseños increíbles, hace unos zarapes, ponchos, capas muy bonitas, porque tienen bordados personalizados, inclusive pues gente va y le pide pues un diseño en especial, pero los hace ya digamos un poco más estilizados al gusto de las personas, y pues es muy bonito ver ese tipo de indumentarias. Son clásicas, pero que ya también ahora son muy, muy bonitas porque las va adaptando la gente a sus gustos. Yo creo que de ahí que marcas empiezan a robar también la idea de utilizarlas como algo fino. Y así, que en cada alfombra roja de repente a alguien se le ocurre llevar algo de este tipo. Y como lo dices, también tiene su variante de la capa, que es más utilizado obviamente por las mujeres. Tiene su gorrito, pero van naciendo del poncho, todo va naciendo del poncho. Ya lo dije, el jorongo es más como una sudadera porque le agregan ahí sus manguitas, pero va abierta de abajo. Y el poncho tradicional pues es así, el más sencillo, un cuadrado tal cual, con su hoyo para ingresar la cabeza, y así te queda colgando y te va cubriendo, y al mismo tiempo como está abierto pues puedes mover muy fácil, te tapa pero te mueves demasiado fácil. Por ejemplo, también he visto mucho que los jorongos sobre todo los llegan a utilizar gente que trabaja de noche, y por ahí gente que conozco, comerciantes, y sobre todo gente que trabaja también en empaques y cargan mucho cosas así de noche. Me comentaban, es que pues, los jorongos son muy prácticos y baratos, y te cubren mejor que otras prendas, te cubren bastante del frío, son muy prácticos también por eso. Entonces, es prácticamente como si tuvieras una cobija encima. Exactamente, es que eso es muy interesante porque es como si trajeras una cobija pero te puedes mover bien fácil. Exactamente, te permite mucha libertad para pues realizar tus actividades, ¿no? Como bien dices, poncho militar, bueno, pues principalmente pues les permite realizar ciertas actividades, las cuales les favorece, y es una prenda pues que rápidamente te la puedes quitar, te la puedes poner, y eso es muy cierto. Sí, y ya después se empezó a popularizar más, porque sobre todo en la época del cine de oro en México, había muchas películas donde pues muchos de los protagonistas, y que de repente inclusive salían de charros, utilizaban la variante tipo zarape, y la llevaban normalmente cabalgando, y la llevaban aquí en un lado. Era un poco más tipo moda, pero pues se volvió muy popular, muy parte de la cultura mexicana. Inclusive, por ejemplo, hoy en día el poncho y los zarapes y los jorongos son inclusive ya un artículo de decoración. Son prenda, pero ya también son de decoración. Hay
por ejemplo, restaurantes mexicanos en diferentes partes del mundo donde el mantel es un zarape y pues ahí pasa a ser un artículo ya de decoración. Inclusive hay lugares donde en las paredes cuelgan zarapes para que se vean así como que mexicano. Se llega luego a la mente que es un artículo mexicano, y muchos de estos restaurantes pues tienden a colocarlos como pues simplemente decoración. Claro, sin duda alguna. Retomando un poco de la maestra artesana doña Marie Cré, para quien no lo sabe, es una señora que, pues ya lo mencionamos, es una maestra artesana, y bueno, se encuentra en el Tianguis de Acatzingo precisamente los días martes, justamente enfrente de la parroquia San Juan Evangelista, pues zona centro. Y bueno, esta señora también me platicó un poco que ella también enseña a más personas, principalmente pues dirigido a las mujeres quienes desean aprender a tejer a mano. Ella les puede enseñar cómo bordar en diferentes técnicas, diferentes bordados. Y bueno, pues está la invitación, si alguien de ustedes quiere aprender, bueno, puede visitar a esa señora, la van a encontrar ahí. Y bueno, pues además de que pueden encontrar no solamente artesanías de bordado, sino también de otros materiales, también por temporada. Incluso esa señora pues realiza muchas artesanías por temporada de diferentes materiales. Y bueno, pues no se olviden darse una vuelta también pues en el tianguis, y sobre todo pues si tienen la oportunidad de visitar a esta señora, que es muestra de que pues las mujeres son muy trabajadoras, salen día a día. Y bueno, pues un saludo también para todas las personas que están laborando ahorita en el tianguis de Acatzingo. Sin duda alguna, y también mencionar que Marie Cré pues es una artesana totalmente de descendencia artesanal, o sea, todavía inclusive habla náhuatl, tiene todavía la enseñanza de los patrones con simbolismo, entonces, y da clases a mucha gente que le interese, les enseña el verdadero arte, el arte real, ya no solo la técnica, sino el simbolismo y todo también lo enseña. Entonces, pues para todas esas personas que les gusta y les llama la atención eso, pues está muy padre. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para seguir hablando de otras prendas. Regresamos. Horus Bar, abierto de lunes a domingo a partir de las 12 del día. Promociones todos los días. Tritón 270 pesos, cubeta 190, botella a mitad de precio. Estamos ubicados en 7 Poniente, número 305 en Tepeaca. Excelente ambiente y música de todo tipo. Horus Bar, el mejor lugar de diversión. radiotepeaca.com. Rey. Pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de Santa Fe, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Instituto Francés de Ciencias. Te ofrecemos curso para aprobar examen de admisión para preparatorias UAP, universidades UNAM, UAP, Politécnico
Politécnico y Tecnológico de Puebla. Inscripciones durante el mes de febrero. Contamos con horarios flexibles. Cupo limitado a 10 alumnos por grupo. Inglés y Matemáticas. Nuestros alumnos aprueban con los mayores puntajes para prepas web. 5 años impartiendo este taller. Estamos ubicados en Tepeaca Centro. Búscanos en Facebook. Inscripción gratis si dices que lo escuchaste en Radio Tepeaca. Instituto Francés de Ciencias. radiotepeaca.com. El Piolín. Ven y disfruta de las mejores frutas, verduras, carnes y abarrotes. Desde 1999, frescura y buen precio. Visítanos en calle Francisco y Madero número 316, Tepeaca, Puebla. No te pierdas nuestras promociones. Te esperamos. ESA Automotriz. Mecánica y diagnóstico. Experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos. Ya estamos de vuelta en Apto para Todos y quiero recordarles, como siempre, que sigan las redes sociales de Radio Tepeaca para estar informados. Pueden seguirnos en Facebook y todas las redes sociales. Nos buscan y nos encuentran muy fácil como Radio Tepeaca, y también pueden descargar nuestra aplicación en el Play Store. Entran, la buscan con el nombre de Radio Tepeaca, la instalan, es totalmente gratis y ahí pueden encontrar pues los programas que Radio Tepeaca siempre prepara para usted. Y bueno, ahora vamos a continuar esta plática de algunas prendas folclóricas. Ahora ya estuvimos comentando antes del corte pues una de las prendas que se han vuelto muy variadas, que es el poncho, y vamos a platicar ya rápido las variantes de la actualidad del poncho, que fíjense, hay una variante que a mí me gusta mucho aquí en México, que muchos por ahí, los jóvenes y gente que de repente se les da la locura de utilizarlas mucho, es esa variante que nace después del jorongo y que también se conoce como sudadera de tela de jerga o de franela, que es una sudadera que pues así, tal cual, está hecha de la misma tela que aquí se utiliza en México para utilizar jergas para limpiar, para el aseo. Hay unas sudaderas que nacen también de ese estilo, son muy populares, muy baratas también, en muchos lugares las encontramos. Yo creo que todos, por ejemplo, alguna vez en nuestras vidas tuvimos algún compañero que llegaba con esta sudadera que comento, esta sudadera con tela de jerga, y pues se ven padres, se ven interesantes, y pues también su función obviamente es para el frío, y están muy, pero muy populares, al menos aquí en México. Hay bastante demanda, hay mucha gente que las llega a utilizar. Es como que ya de las últimas versiones ya pues más acomodadas a hacer una sudadera. Y pues bueno, los ponchos, como estábamos comentando, ya son una prenda tanto decorativa, se usa también como vestimenta. Muchas celebridades llegan a utilizar como prendas inclusive elegantes. Muchos inclusive también las llegan a intervenir y volverlas ya algo más como una pieza de arte. Y es bastante variado lo que podemos encontrar en cuanto a la historia del poncho y todas sus variantes que nacen de ahí. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de otra prenda que también tiene bastante variedad de usos, bastante historia también, y me refiero al paliacate. Es muy popular también aquí en México en diferentes contextos, porque también se utiliza tanto como una prenda de vestir, tanto como una prenda inclusive para secarse el sudor, para ayudarte inclusive a limpiar. Es prenda también folclórica porque muchas de las danzas tradicionales que tenemos las llegan a utilizar, y pues muchos, por ejemplo en la escuela, de repente los paliacates se usan para todo, hasta decorar el salón, se utilizan para danzas, se utilizan inclusive, algunos los utilizan con algunos nudos especiales y muchas cosas de ese tipo para portarlas en el cuello.
y es muy variado su forma de utilizar el paliacate. Hay lugares donde tienen unos patrones especiales, hay paliacates de diferentes colores, y inclusive en algunas festividades aquí en México los estampan con los escudos nacionales, con algunos patrones obviamente que sean patriotas, y los llegamos a utilizar bastante. Sin duda alguna, Samuel, concuerdo contigo. El paliacate o pañuelo pues también sirve como símbolo de elegancia para algunos caballeros, también sirve como un recuerdo de las novias, y como bien lo dices, para algunas personas también pues es un fiel compañero para la jornada de trabajo, principalmente pues para limpiarse el sudor. También pues sirve también para el uso de la nariz, y bueno, tiene muchos usos, pero también tiene una historia detrás. Es muy importante también conocer este origen, porque bien lo mencionas, es parte también de la indumentaria tradicional mexicana del folclore. Lo hemos podido ver, como tú bien dices, en algunas escuelas, lo ocupan pues los niños cuando danzan, algunos otros danzantes también lo ocupan, principalmente en la parte sur de nuestro país. Hemos podido ver que todavía siguen pues estas danzas con esta vestimenta, principalmente el paliacate. Hemos visto ya pues la moda también se lo ha apropiado, y se han hecho ya diseños más modernos, diferentes colores, pero nosotros conocemos el tradicional, que es el rojo, que tiene también unos símbolos muy importantes, y bueno, entonces si hay una historia detrás de todo esto, es muy cierto, y bueno. Sin duda alguna, pues como tal, muchas de las prendas a veces no podemos aseverar la historia como tal, pero pues lo que sí podemos saber es que el paliacate como tal viene de origen pakistaní, y normalmente pues allá era utilizado como una prenda, vamos a llamarlo, de protección, sobre todo por los climas que hay allá. Pues era para cubrirse, ¿no? Cubrirse el rostro, cubrir parte de tu rostro. Y bueno, como muchas de las cosas que van llegando a nuestro país, cuando existe este intercambio comercial, había una época donde México pertenecía, vamos a llamarlo, al mismo grupo comercial de Filipinas. Entonces Filipinas pues es quien se encarga pues de comercializar a nuestro país paliacates, y pues así llegan a nuestro país. Los paliacates como tal eran pues de otra manera. Aquí en México son muy folclóricos, son muy coloridos, tienen diseños, pues ya les comenté, muy patriotas, algunos con diseños inclusive prehispánicos. Y pues bueno, es así, de esa manera, el intercambio comercial de Filipinas hacia México, llega aquí el paliacate y lo adoptamos, sobre todo la clase obrera y campesinos lo adoptan. Como bien se comentó, vamos a llamarlo, es multifuncional, porque hay paliacates que inclusive la gente los utiliza como pañuelos. Muchos trabajadores lo compraban y les servía de dos cosas. Los campesinos en las jornadas muy largas de trabajo pesado, sobre todo en el campo, se lo ponían para que cuando hubiera, por ejemplo, mucho polvo, mucha tierra, vientos, pues se cubrían la nariz, se cubrían la boca. Entonces pues estaban más cubiertos en ese aspecto. Y algunos otros también utilizaban paliacates en lo que es la parte del cuello, se le ponían y les iba secando el sudor, sobre todo a la gente que trabajaba, pues les secaba el sudor y pues se sentían más cómodos. Y otros pues lo utilizaban básicamente como un pañuelo, lo tenían amarrado todo el tiempo y se lo desamarraban y se secaban el sudor como un pañuelo. Inclusive se sonaban la nariz y lo utilizaban pues para lo que necesitaran prácticamente. Muchos otros inclusive se lo amarraban a la cabeza, por ejemplo, pues para recogerse el pelo, se ponían sus sombreros y pues se sentían de alguna manera más cómodos, y pues les protegía también el cabello. Así es, como bien lo dices, viene desde Irán, por lo que se sabe. Allá, por lo que yo sé, este diseño tradicional que hemos podido ver, el diseño clásico en rojo, y tiene estos símbolos,
Bueno, al parecer esos símbolos representan un árbol, el cual pues este árbol me parece se llama ciprés, y bueno, este árbol representa la vida y la eternidad. Entonces este es el simbolismo que se le ha dado a este paliacate, y bueno, pues es también, podría decirse que de origen persa, y como bien lo dices, durante el virreinato, bueno, pues hubo una gran conexión con Filipinas, y bueno, pues es más claro que tuvo que llegar, lo adoptamos como muchas otras prendas, y es algo pues, como bien lo dices, es un uso, se le da un uso multifuncional, y bueno, pues es algo que en la actualidad pues todavía lo conocemos, todavía algunas personas lo siguen usando, para otros pues tiene un uso ya más específico, y para otros pues es más como para estar a la moda. Así es. También de repente por ahí el nombre de paliacate se dice que es porque provenía del lugar de donde los confeccionaban, se llamaba así, paliacate. Entonces pues de ahí también se cree que adquiere el nombre de paliacate, y pues ha prevalecido así. Y exactamente, mucha gente lo empieza a utilizar, muchas de las prendas prehispánicas, inclusive también muchas después se van transformando en algo elegante, en algo también pues de moda. El paliacate ha sido pues de todo, igual como el poncho, ha tenido muchísimos usos, y curiosamente como comentabas, pues obviamente ahorita ya no se hace, pero hace mucho tiempo pues los caballeros inclusive regalaban sus paliacates a las damas, así como el coqueteo clásico, regalar un paliacate y a las damas daban un pañuelo o alguna otra cosa. Y hay muchos grupos que de repente llegan a utilizar en sus indumentarias, grupos musicales, paliacates. Obviamente pues es moda, ¿no? Lo llegan a utilizar más para ese fin de utilizarlo como moda. Artistas igual, de repente algunos los llegan a utilizar pues por pura moda, pero todavía prevalece mucha gente obrera, trabajadora, campesina, que lo siguen utilizando con el mismo uso desde que llegó a México, que es pues protegerse del polvo, de secarse el sudor, de utilizarlo como pues una herramienta multiusos. Ahí por ejemplo muchos campesinos que de repente les pagaban, antes no existían las carteras como tal, hoy pues ya hay muchísimas carteras, bolsas y demás, pero cuando no existían carteras por ejemplo, y aparte de repente la cartera en algún punto es como que incómoda andarla trayendo, se puede caer y cosas así, mucha gente que traía su paliacate amarrado en el cuello, ya cuando era el momento de la paga, pues ahí guardaban todo, y de ahí nacen muchas escenas de repente que la gente pues ponía su paliacate y ahí todo lo guardaban y hacían una bolsita. Entonces el paliacate pues es multiusos, hasta para bolsita y guardar dinero, cosas. La gente lo utilizaba, es algo muy simple, porque el paliacate pues es una tela cuadrada de un formato grande, que al doblarlo a la mitad pues se vuelve triangular y ya te amarras. Entonces pues es muy práctico y multiusos, diría yo. Así es, y también como un dato chusco y al mismo tiempo interesante, pues algunas caricaturas ya también se lo apropiaron. Por ejemplo, el ratón más veloz de México, Espíritu González, bueno, también forma parte de su vestimenta. Claro, pues también representa un mensaje también claro, y bueno, pues hemos visto también incluso ahí. Sí, en Estados Unidos mucha de la película de vaqueros sobre todo, pues también llevan el paliacate. El paliacate pues es conocido prácticamente en todo el mundo, se utiliza prácticamente por todos. En Medio Oriente también hay una versión del paliacate, sobre todo en los campesinos son los que los llegan a utilizar más, y para mí se me hace muy interesante pues todos los usos que se les ha dado. Aquí en México pues tiene bastantes usos, inclusive hasta de repente los niños latosos lo utilizaban como arma, andaban dando ahí golpes con los paliacates. Pero a mí me ha gustado mucho cómo los campesinos era como básico tenerlo, ibas a trabajar y era pues tu indumentaria multiusos para todo, y hasta para guardar tu dinero. Mucha gente guardaba de todo ahí, y
siempre lo andaba trayendo, inclusive hasta dos o tres paliacates. Y ya de ahí que yo creo que de repente en algún punto, no estoy seguro, yo creo que ahí nació inclusive también en el Chavo del 8, como ahí guardaba todas sus cosas, lo amarraba a un palo y ya se lo llevaban. Es como que multiusos, y en muchas partes de la historia podemos verlo, y a veces se le ha atribuido como que es pues un artículo de pobres, pero pues realmente no, porque en la actualidad pues se usa para todo. Así es, y no solamente para pobres, sino también para la elegancia. Como bien mencionaba hace un momento, también era como simbolismo de elegancia para algunos caballeros. Y eso es muy cierto, incluso el Chavo del 8 pues lo llegó a usar también. Y bueno, es muy cierto, toda esa vestimenta indumentaria pues que también forma parte del folclore. Es muy bonito que los mexicanos pues, le sepamos dar un buen uso y lo siguen ocupando en la actualidad. Es algo muy bonito saber que seguimos con nuestras raíces, seguimos también con parte de nuestra historia, parte de nuestras costumbres, que hoy en día pues también van desapareciendo. Y bueno, pues si alguien tiene alguno en casa, pues úselo, realmente tiene un gran uso, un uso multifuncional, como dice Samuel, es muy cierto, y pues hay que usarlo prácticamente. Sin duda alguna, ya también para mencionar así rápidamente, cuando llega también el paliacate, pues llegan muchas cosas a México. El pañuelo llega de hecho junto al paliacate. Todas estas piezas llegan de esos países que sobre todo tenían gran producción de seda, de algodón. Llegan aquí a México y pues nos vamos apropiando de ellos. Nosotros también, pues de alguna manera, pues muchas cosas también se intercambiaron y llegaron allá, sobre todo comida, por ejemplo los tamales, las gorditas, toda esa cultura gastronómica pues se empezó a extender, pero pues mucha de la indumentaria, paliacate, pañuelos, sombreros, llegaron pues de diferentes partes del mundo. Sobre todo pues tenemos mucha herencia en cuanto a eso de España, ya como dijo Filipinas, Medio Oriente, y tenemos por ejemplo mucho intercambio de cerámica. De ahí también que después apropiamos la cerámica aquí en México, porque pues nos llegaba cerámica también de Filipinas, nos llegaba de China, de Japón, de España. Entonces pues es muy interesante cómo nos va llegando todo esto a México, y nosotros le damos, como siempre le he dicho, aquí en México se le ha dado a muchas de las cosas mucho color, se les ha dado mucho valor, inclusive que el lugar de origen se les ha dado toda una adaptación a la cultura que es México, y de ahí que al menos a mí se me hacen muy bonitos los paliacates coloridos que podemos encontrar con diseños prehispánicos, me gustan mucho. Y de ahí que por ejemplo voladores de Papantla y otros danzantes prehispánicos llegan a utilizarlos, y la verdad se ven bastante padres, muy coloridos, y sobre todo es como que símbolo de identidad también. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para hablar un poco de el sombrero de charro, así que regresamos. ¿Vas a ser graduado este 2020? Porque tenemos información que puede ayudarte para tus fotografías de fin de grado. Desde kinder hasta tus fotos para licenciatura. Estudio Tecnicolor te ofrece paquetes de graduación, cuadros, con placa, sin placa. Se hacen paquetes de acuerdo a tus necesidades, a un buen precio y calidad, garantizando tu trabajo hasta que acepten tus fotografías. Puedes ir al estudio o Tecnicolor va a tu escuela con todo el equipo profesional. Se encuentran ubicados en Tepeca, Avenida Hidalgo, número 102, Centro, y Acaxingo en Avenida 20 de Noviembre, número 104. Tecnicolor, 25 años nos respaldan. Radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales,
masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. radiotepeaca.com. Joyería Centenario te ofrece compra y venta de oro y pedacería de 10, 14 y 18 quilates, como monedas y argollas de matrimonio. Búscanos en Facebook como Joyas Centenario. Te esperamos en Avenida Francisco y Madero, número 105, Colonia Centro, en Acatzingo de Hidalgo, y en Tepeaca, sobre Boulevard Cuauhtémoc Sur, número 104, detrás del exconvento. Joyerías Centenario. radiotepeaca.com. Doctor David Camela Montiel, especialista en cirugía, 15 años de experiencia hacen la diferencia. Egresado del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, cirugía intestinal, cesáreas, histerectomía, quistes de ovario, enfermedades anorrectales como hemorroides y fisuras. Evite intermediarios, busque atención directa quien le resolverá su problema. Su salud en las mejores manos. Citas al teléfono 2224 26 75 92. Dirección Avenida Colón, número 301, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. Ya estamos de vuelta en Arte para Todos, son 12:43 de la tarde y bueno, vamos a continuar esta plática sobre indumentarias y prendas folclóricas y ahora nos toca hablar de una de las características más populares aquí en México, sobre todo con los charros, que es precisamente pues el sombrero de charro. Y yo creo que todos en algún momento hemos visto ese sombrero, uno de los más grandes, más bonitos también, y en cuanto a lo artesanal, uno de los más elaborados, más detallados y que tiene pues también mucha historia. Y pues bueno, vamos a tratar de resumirla para contarles un poco. Y pues bueno, nos vamos a remontar otra vez al intercambio comercial, en este caso hablando del intercambio comercial que pues ya se tenía con España. El sombrero de charro como tal era utilizado en España, se utilizaba mucho en Andalucía. Este sombrero pues lo utilizaban sobre todo las personas que se les denominaba hacenderos. Lo utilizaban como más una prenda simbólica y pues después en algún momento se llega a intercambiar este sombrero, por alguna razón llega a México y aquí en México se le da un boom y se explota bastante porque el sombrero de charro lo empiezan a utilizar sobre todo pues muchas personas, sobre todo los que se vuelven charros, los que van se vuelven expertos para montar el caballo y utilizan la cuerda. Lo utilizan porque le dieron un uso muy particular, porque resulta que si alguna vez han visto el sombrero, pues es grande y aquí se le dio un diseño con ala ancha para que protegiera también al caballo. Resulta que una de sus características es que debe proteger del sol la parte del pelaje del caballo, entonces pues también es bastante grande. En la parte frontal ya por ejemplo unos cascos que checando y comentando me comentaban que es para protección también, porque si llega a haber alguna caída de un charro, estos cascos llegan a proteger porque hacen una especie de amortiguador, por así decirlo. Y pues hay en diferentes versiones los casquillos que llevan, pero pues los originales, por así decirlo, son un poco anchos y pesados, precisamente para proteger. Actualmente ya hay muchos sombreros que no los llevan, sobre todo los sombreros que llegamos a ver en tiendas, pues no los llevan porque
pues la mayoría de gente que los compra es más nomás para utilizarlos como indumentaria por moda o por estilo, entonces no los llevan, pero los originales sí deben llevarlos, y también llevan un peculiar bordado. Toda la orilla del sombrero lleva un bordado muy detallado, que aquí en México hace alusión a diferentes estados, y sobre todo depende del estado, a veces lleva un patrón en específico. Los maestros artesanos llegan a comentar que el sombrero lleva una elaboración pues difícil, de ahí que también son bastante caros. Normalmente son de fieltro, lana, y se realizan todo de manera manual, llevan un pegamento muy especial y que se realiza también de manera muy artesanal, y lucen bastante. En la actualidad pues es creo yo uno de los símbolos mexicanos más importantes, inclusive ya en México es muchísimo más popular y símbolo de la patria que inclusive en su ciudad de origen, que es Andalucía en España. Y por ejemplo podemos ver de repente en algunos eventos internacionales como nunca falta alguien en algún punto que se ponga un sombrero como símbolo mexicano, y sobre todo siempre normalmente el símbolo del sombrero de charro, el clásico, y pues es muy bonito. Yo creo que es uno de los sombreros, hablando de diferentes diseños, de los más bonitos, sobre todo porque lleva bastante bordado, lleva casquillos, es grande, es muy vistoso, y pues se ve, para mí se ve bastante bien. Así, Samuel, muy cierto. Muchas personas del extranjero incluso pues se quedaron con la idea de que pues en México todos usan sombreros grandotes, como hemos podido ver. Y bueno, es muy cierto todo esto. Sabemos que también el sombrero también era parte de la vestimenta también de algunas mujeres, sobre todo quienes gustaban vestirse de elegancia. Un ejemplo claro es por ejemplo la Catrina, que en su momento pues también utiliza un sombrero muy elegante. Y bueno, recuerdo también un capítulo hacia atrás, pues ya platicamos un poco acerca del origen de la Catrina, y bueno, ahí involucra un poco lo que es este sombrero. Y bueno, es muy cierto, ahorita en la actualidad, pues muchas personas nuevamente lo siguen utilizando también como una vestimenta muy importante, precisamente para trabajar, y principalmente los campesinos son quienes lo usan precisamente para evitar pues las quemadas del sol, también algunos otros usos que le dan. Bueno, es algo muy importante, y nuevamente que los mexicanos pues sabemos darle ese uso. Hay en la actualidad ya muchos diseños, formas, tamaños, materiales. Como bien lo dice Samuel, es muy cierto, los maestros artesanos pues cuentan que sí, tiene un trabajo muy laborioso, muy minucioso, y bueno, pues es el valor que se le da también a este sombrero. En la actualidad pues es algo muy importante, incluso para los charros o los mariachis también, que lo llegan a ocupar, lo adoptan, lo forman parte también de su vestimenta. Y hay muchas orígenes también de estos. Y bueno, pues ahorita vamos a ver qué nos cuenta Samuel. Sí, algo muy interesante del sombrero también es que lo llevan a utilizar como un escudo, sobre todo en España, por ejemplo. Aquí en México tal vez no tanto, pero por ejemplo tenía una función de protegerte del sol, pero al mismo tiempo ser un escudo. Al ser tan grande, y como les comenté, llevaba en algunas partes algunos casquillos. Cuando de repente se suscitaba algún enfrentamiento, se podía utilizar como un escudo, porque en su fabricación, al ser grueso y también sobre todo los de ala ancha, pues te servía como un escudo. Había, por ejemplo, jinetes entrenados que al caer llegaban a utilizar el sombrero como un soporte, para que si sabían que se iban a caer, trataban de quitárselo y caer sobre el sombrero, porque pues era una forma de amortiguar la caída, de protegerse cuando llegaba, por ejemplo, a pelear a alguien de manera de espadachín, de espada con espada. Lo llegaban a utilizar como un escudo, y los sombreros soportaban bastante pues las embestidas de espadas,
y todo esto era pues muy interesante ver cómo también su función era ser un escudo y al mismo tiempo ser un sombrero. Pues era muy interesante. Aquí en México pues sí lo llegaron también a utilizar algo así, pero no tanto. Aquí yo creo que se puso muy popular que fuera más un artículo de elegancia, de ver jinetes muy elegantes con sus sombreros, y sobre todo también en la época de cine de oro mexicano, pues era muy común ver muchos personajes hacerlas de charros y llevar obviamente pues un sombrero muy peculiar de alancha. Aquí en México era más de alancha, muy vistoso, y se popularizó bastante. Yo creo que de ahí que se empieza a dar, al menos en el cine, que se vuelva un ícono mexicano, y que pues precisamente como se comenta fuera de México, muchos tienen la idea de que este sombrero es de origen mexicano, aunque no lo es del todo cierto, porque ya lo comentamos, es de origen español. Pero lo que es muy cierto es que, como lo hemos dicho en muchas de las cosas, México le da totalmente un giro y lo vuelven pues muy al estilo mexicano. Es muy diferente de los sombreros españoles porque son, vamos a decirlo, más vacíos, son más simples en cuanto a el diseño, y aquí en México son totalmente más elaborados. El bordado es muy vistoso. Hay por ahí, por ejemplo, maestros artesanos que dicen que son muy pocos realmente los que hacen verdaderamente un sombrero como debe ser. Hay empresas que ya hacen muchos de los sombreros que encontramos en tiendas, pero pues son muy sencillos, no son nada que ver con lo que tiene que ser. Pero a mí sí se me hizo muy interesante cómo el sombrero se llega a utilizar como escudo y protección también para las personas. Sin duda alguna, es muy cierto, ya algunas industrias pues ya lo han adoptado, lo han modernizado a la tendencia de la moda. Se pierde un poco la esencia de la fabricación artesanal, pero bueno, es muy cierto, uniendo esas tres vestimentas que ya hemos mencionado, pues hemos visto también, si las vemos juntas, tanto el zarape, el paliacate y claro el sombrero, bueno, pues hay muchas personas quienes los usan los tres al mismo tiempo. Sí, eso es algo asombroso, como las tres prendas que hemos platicado el día de hoy, en algún momento, sobre todo en México, por supuesto, se ha llegado a utilizar los tres al mismo tiempo. Hay, sobre todo en la época de cine de oro, hay bastantes películas donde muchos de los protagonistas han llegado a utilizar los tres, por ejemplo, zarape, paliacate y sombrero de charro, porque muchos personajes, cuando hacían personajes de charro, portaban los tres, y pues es muy bonito, ¿no? Verlo como aquí en México estas tres prendas han servido de mucho y también se han vuelto populares en el sentido de moda. Es muy característico, sobre todo de muchas regiones, y sobre todo muy acorde a los campesinos y toda la gente que le gusta también lo de la charrería. Pues es parte fundamental también de las vestimentas de este tipo y de este estilo. Y sobre todo, creo yo, por ejemplo, retomando un poco las prendas pasadas de paliacate y los ponchos, zarapes, aquí en México, creo yo que no es como en otros lados. Aquí en México sí nos gusta, no discriminamos tanto a los que los usan, porque de hecho es muy bonito verlos. Y sobre todo yo creo que todos en algún momento, por alguna razón, llegamos a utilizar uno, ya sea en su variante de zarape, de jorongo, de poncho, o ya la sudadera que comentamos hace rato. Yo creo que todos hemos utilizado uno alguna vez. Así es, sin duda alguna, hace algún tiempo de pequeño se utilizaba un zarape, también en su momento llegué a utilizar un sombrero, y claro, en las festividades de la escuela, precisamente en danzas, pues llegué a ocupar también el paliacate. Sí, yo creo que a lo mejor el paliacate es lo que todos llegamos a utilizar, por lo menos alguna vez en la escuela, ya sea para decorar, porque se valía también decorar. Por ejemplo, me viene a la mente mucho los carros alegóricos que se utilizan el 16 de septiembre.
Muchos inclusive a los lados se adornan con paliacates. El paliacate extendido se ve muy bonito cuando puedes ver todo su diseño completo. Ya hay muchos carros que los llegan a utilizar como decoración en las partes laterales, y sobre todo el 16 de septiembre es un día en el que muchos contingentes los llegan a utilizar, y es muy bonito, y los llegan a utilizar tanto como decoración o como prenda, y pues también de repente por ahí se incluyen en las prendas de los acapuastles. Así es, incluso hasta puede ser también como utilizado para cubrir ciertas heridas, ya que también pues hemos visto que de momento en ocasiones, bueno, sirve precisamente, esta prenda sirve para pues ayudarnos en algunas lesiones o heridas. Así es, y pues ya habíamos comentado, por ejemplo, que muchas de las danzas incluyen el paliacate, voladores de papanta y algunas otras danzas incluyen el paliacate, sobre todo por el color. Se ve llamativo y es una prenda que es fácil de amarrarla o adherirla a otra prenda, o inclusive alguna parte del cuerpo la puedes amarrar a la pierna, al brazo, traerla en el cuello, en la cabeza, en la boca. Es precisamente por eso su tamaño es muy adaptable, por el tamaño que tiene, lo puedes adaptar a pues prácticamente a donde tú quieras lo puedes agarrar. Así es, sin duda alguna. Y si alguien de ustedes tiene estas vestimentas, estas prendas, pues hay que usarlas, hay que sentirse orgulloso. Los mexicanos pues le hemos dado un buen uso de estas prendas, aunque no surgieron aquí en México, pero bueno, han llegado, nos las hemos apropiado, y sobre todo pues ya tienen parte de historia, ya tienen parte de estas costumbres que se han ido llevando a cabo de generación en generación. Es muy cierto todo esto. Hay más vestimentas, las cuales pues por la falta de tiempo no se están mencionando, pero bueno, estas son las que consideramos más populares, más tradicionales, y sobre todo pues parte de la indumentaria folclórica de todo México. Sin duda alguna son de las más populares, más importantes y con más usos que hay. El paliacate, por ejemplo, a mí es mi favorito, lo utiliza la gente como se le pegue la gana, es increíble. Inclusive gente, como lo dije, que lo utilizan como cartera, muchos también inclusive como bolsita para llevar su comida. Los campesinos de repente de ahí sacaban sus tacos, y pues es asombroso ver eso, como utilizar una prenda de muchas formas. Siempre es asombroso verlo, y que ahora pues muchos pues llegamos a ver inclusive también con celebridades, grupos musicales, y pues es asombroso ver todo esto. Todas las prendas que mencionamos hoy tienen un grado de importancia muy alto en nuestro país, un simbolismo muy grande. Son inclusive prendas que nos identifican alrededor del mundo como mexicanos también. Muchos otros países que llegan a verla dicen, mexicano, o es de México. Entonces pues es padre, porque ya después gente que quiera buscarla en internet, pues las prendas que aquí las convertimos, las originales no tienen, pues no se parecen prácticamente en nada. Aquí en México siempre se les da un boom, por así decirlo, y unas características únicas. Y bueno, pues hemos llegado a la recta final del programa. Agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando en esta transmisión de Arte para Todos, hablando de prendas folclóricas y clásicas que tenemos aquí en México. Y como por el tiempo más que nada hay otras prendas, pero en esta ocasión hablamos de las más importantes y más folclóricas que tenemos aquí en México. Queremos agradecerles, en nombre de Samuel Medrano y su amigo Isaías Hernández. Les agradecemos por estar en Arte para Todos. Nos veremos en otra emisión. Muchas gracias y buenas tardes.